Bendecido anochecer, estimados hermanos, estimados amigos, que la gloria, la paz y la consolación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea en la vida de cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón, la verdad, porque yo disfruto la paz de Dios. Sí, tengo luchas, tengo pruebas, tengo adversidades, tengo temores, ansiedades, angustias, de todo. Pero he aprendido, como el salmista David decía, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Así decía el salmista David. Y eso es súper importante. Eso es muy, pero muy importante porque en el silencio de una madrugada, de una mañana, donde usted puede hallar la presencia de Dios, yo he aprendido ese secreto, porque ese es un secreto que está allí revelado. Recuérdese que Jesús se iba, sus discípulos estaban ahí acostados, cansados, con justa razón, porque tal vez habían caminado mucho, se habían desvelado, pero ahí estaban dormidos. Sin embargo, Jesús tomaba ese tiempo, aun cuando estuviera cansado, cuando estuviera fatigado, para buscar el rostro del Dios Todopoderoso. Ese es el secreto, no hay más. Porque un hombre que busca el rostro de Dios, una mujer que busca el rostro de Dios, tiene siempre esa bendición maravillosa de la presencia de Dios y la respuesta de Dios. Eso es real, no hay cuestionamientos ahí. Pero cuando nosotros no buscamos el rostro de Dios, naturalmente pues Dios no tiene esa intimidad con nosotros, ni nosotros tenemos esa intimidad con Dios. Hay tantas cosas de las que le quisiera hablar en esta noche, pero quiero uh, leerle unos versículos de la Escritura y dice acá, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, versos 18 y 19, dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo y por eso el mundo os aborrece. ¿Sí? Entonces aquí lo que podemos observar en esta expresión de Jesucristo es de que nosotros los cristianos lo que menos muchas veces hacemos es entender y prepararnos, porque cuando entramos, cuando venimos al Evangelio a través del llamamiento del Señor, es cuando más conflictos se pueden presentar en nuestra vida. Yo recuerdo fielmente, esto se lo voy a decir fielmente, que eh, en ese año, precisamente en ese año yo que había entrado al Señor, exactamente un año de estar en la congregación, yo le oré al Señor y le dije: oye Señor, tú sabes de dónde vengo, tú sabes quién soy, pero con toda seguridad que soy un hombre que necesito una esposa, porque yo llegué soltero al camino del Señor. Bueno, tenía muchas novias, era como todo hombre perverso, pero yo necesito que tú escojas la esposa que me vas a dar a mí. Y recuerdo que vi a una joven, que la que es ahora mi esposa, ella tenía un padrastro, no era su papá original, pero el Señor pues la quería mucho. Y recuerdo que ese señor se volvió contra mí, muy, muy contra mí. También un tío de ella se volvió contra mí, me ofreció golpearme si yo seguía visitando a su sobrina. Pero recuerdo que este señor se fue a vivir a una colonia y se puede decir que, dada la casualidad, el señor llegó a vivir frente a la casa de un compañero de trabajo mío. Trabajamos con este muchacho en la misma empresa. Y este hombre se hizo bien amigo de este muchacho. Posiblemente él no sabía que este era mi amigo, y tampoco el muchacho, mi compañero de trabajo, sabía que él era el padrastro de mi novia en ese momento. Pues el Señor me había puesto bastante rencor, y cuando yo llegué a visitar a mi amigo, pues me doy cuenta que allí vive el Señor. Y pues entonces salieron esos sentimientos acumulados, ¿no? Al punto pues de que el Señor aprovechó
ese momento y me puso en contra a mi amigo, a mi compañero de trabajo. Y mi compañero de trabajo, pues lógicamente le hizo caso al Señor, ¿no? Y yo estaba tierno en la fe, completamente tierno en la fe, le estoy hablando de un año. Y resulta de que mi amigo me empezó a agredir verbalmente. Yo le dije, pero no tienes que meterte por otra persona, somos amigos, y traté de llevarlo por el bien, pero no. Entonces el Señor vino y me quiso agredir. Y naturalmente pues yo estoy tierno en la fe, entonces traté de separarlo de mí, pero en ese caso vino mi amigo, ¿verdad? Y ahí fue más, pues porque ahora tenía dos en contra de mí. Y mi amigo pues era un hombre joven, se vino contra mi persona, y ahí naturalmente comenzamos un pleito, ¿verdad? Nos agarramos a los golpes. Yo prácticamente lo vencí, se puede decir, ¿verdad? Porque era bastante listo, ¿no? Pero el asunto es de que yo jamás me imaginé que la esposa de él, mi amigo, ella pues me había tenido mucho aprecio porque anteriormente yo había sido novio de su hermana de esta muchacha. Y no sé, en determinado momento llegó pues que ella se acercó a mi persona y me dio un golpe con su puño, y pues ella tenía un anillo de graduación y me rompió la cabeza, pues me sentí bastante confuso. Es en ese momento que yo lo suelto a mi amigo, porque pues naturalmente pues no era un luchador profesional, pero pues tenía mis habilidades y lo tengo ahí en el suelo, y mi amigo se aprovecha de ese momento en que yo me estoy, digamos, ahí frotando mi cabeza del golpe. Entonces mi amigo se levanta y corre hacia su casa y saca un machete. Y yo sabía que era un muchacho de campo, un muchacho violento. Entonces yo aproveché ese momento, mientras vi que él venía con machete, salí corriendo, ¿no? Porque yo no tenía ninguna cosa con que defenderme. Y caminé quizás aproximadamente, corrí unas 2 cuadras, y para mi bendición iba pasando un taxi, iba bastante despacio y le hice parada rápido. El señor entendió pues que estaba en problemas, me abrió la puerta y le dije, por favor, lléveme. Y ya me preguntó el señor qué le pasó, ya le conté, ¿no? Lo que quiero enseñarle es de que precisamente en ese primer año, me sucedió esto, ¿verdad? Tuve que golpearme con estas dos personas, sobre todo con este compañero de trabajo, y me sentía tan mal dentro de mi corazón, pero tan mal. Hablé con el pastor y le digo, hermano, esto y esto ha pasado en mi vida, pues yo creo que ya no voy a venir a la iglesia porque he pasado estas situaciones. Al punto pues de que el pastor me aconsejó y me dijo, no tiene, pues, ¿verdad? Son las tentaciones del diablo, son los ataques del diablo y todo. Entonces, a partir de ese momento, comencé a comprender que cuando nosotros los humanos damos ese paso de fe y abrimos el corazón para recibir a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, naturalmente no se convierte en un camino de rosas, ¿sí? No se convierte en un camino de alegrías diarias y de situaciones maravillosas, no. Entran situaciones conflictivas, aparecen las envidias, aparecen los rencores, aparecen las murmuraciones, y todo ese tipo de cosas de alguna manera nos va afectando. Cuando yo comencé a ver todo eso, más las situaciones que se daban dentro de mi grupo, dentro de la iglesia, empecé a preguntarme, bueno, ¿por qué es que sucede esto? ¿Por qué sucede? ¿Por qué tiene que haber esto dentro de un pueblo que supuestamente es un pueblo santo, es un pueblo agradable a los ojos de Dios? Y allí fue cuando yo aprendí que el cristiano tiene que poner su mirada en Jesucristo. Entendí perfectamente ese versículo de Hebreos 12, donde dice claramente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo que quiere decir que si yo, al entrar a una congregación, comienzo a ver los defectos de los hermanos, comienzo a ver las deficiencias de los hermanos, naturalmente yo ya perdí una batalla. Y paulatinamente el enemigo me va a ir mostrando cuadros negativos dentro de ese círculo. Y, naturalmente, paulatinamente voy a ir perdiendo interés en la vida cristiana.
Cuando nosotros venimos al camino del Señor, debemos de saber que van a haber luchas, van a haber pruebas, van a haber adversidades, pero Dios ha prometido en su palabra que Él estará con nosotros. El Salmo 23, por ejemplo, es un salmo confortable al alma. El salmista dice, pondrás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Quiénes son esos angustiadores? Son los problemas, aquellos que nos angustian, aquellos que nos desesperan, aquellos que hacen que nosotros miremos hacia atrás y querramos volver hacia atrás. Yo le muestro que en la Escritura, por ejemplo, nos habla de Israel. Cuando Israel sale de la tierra de Gosén, Egipto, hacia la tierra de la promesa, Israel no venía conforme, Israel no venía agradecido, Israel no venía con una mente renovada, no traían en memoria los milagros, las maravillas, las obras portentosas que habían visto en Egipto a favor de ellos, ¿no? Traían quejas, traían reniegos, traían murmuraciones, traían ofensas para el Señor, para el siervo de Dios, al punto que dice la Biblia que también añoraban todas las cosas que comían en Egipto y que allí no las tenían en el camino hacia la tierra de la promesa, ¿sí? Entonces esto es igual en la vida nuestra. Muchas veces Satanás nos pone en ese dilema de que tengamos que ver la deficiencia de las demás personas y eso nos va mermando la voluntad, nos va haciendo que caminemos lentamente en el camino glorioso del Evangelio, ¿sí? Pero cuando usted ha puesto su mirada en Jesucristo, ahí se cumple lo que dice la Biblia, caerán 1000 a tu lado, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que mirar siempre a Jesucristo, tenemos que verlo a Él, ver el ejemplo, la gloriosa vida de Cristo. Y nos vamos a dar cuenta que, como dice en esta palabra, que a Él lo aborrecieron primeramente. O sea, el Señor lo que estaba haciendo era preparando el corazón de los discípulos. Preparándolos. Porque les está diciendo de que los iban a aborrecer por causa de su nombre. Y Él les dijo, antes que a ustedes los aborrecieran, a mí ya me han aborrecido. Y entonces Jesús les estaba mostrando cómo poder vencer todo ese tipo de cosas que se presentan en la vida diaria. Yo recuerdo que en ese momento de emoción que uno cuando está recién llegado y que naturalmente lo ha hecho de corazón con el Señor Jesucristo, pues mi mayor sueño, mi mayor deseo era compartir la palabra de Dios por las calles. Ese era mi púlpito, un bus, un parque, una calle. Entonces recuerdo que llego a una terminal de buses y comienzo a predicar la palabra de Dios. Estaba tan lleno de emoción, tan lleno de gozo, que no me di cuenta cuando alguien me metió la mano aquí por el cuello y me levantó. Prácticamente me levantó en el aire, que estaba en el aire. Y no me daba cuenta quién era la persona que me había levantado. Y pues la gente, nadie se metía, todos se estaban riendo, ¿verdad? Porque yo pataleando, pues queriendo soltarme, y esta persona me levantó en peso y me echó así casi por su espalda y me llevaba. Caminó unos cuantos pasos conmigo. Yo pues no me podía soltar porque me tenía agarrado así por la espalda, ¿no? Entonces yo invoqué al Señor. Le dije, Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame, no sé quién es esta persona, no sé si es un drogadicto, un ladrón, un borracho, no sé. Y naturalmente lo primero que sentí fue como un impacto, como un golpe, no a mí, sino a la persona que me estaba llevando arrastrado. Alguien salió de entre la multitud y lo golpeó severamente a este individuo. Era un borracho, pero era un hombre bien fornido, como decimos, bien matón, y lo golpeó en el rostro y el hombre cayó al suelo. Y inmediatamente esta persona se sacó un par de esposas y le dio vuelta y lo esposó al hombre. O sea, era un policía vestido de civil. Y yo vi la mano de Dios. Porque nadie en aquel grupo de gente que me estaba escuchando quería meterse pues en problemas, porque el hombre era bien fornido, como dicen, ¿no? Y era el demonio trabajando en la mente de él, pues, ¿verdad? Porque no fue a hacer otra cosa nada más que a echarme esa llave y levantarme en peso, ¿verdad? Yo era muy delgado y entonces no tenía mucho peso corporal.
Pero he aprendido a través de los años que cuando nosotros tenemos esa intimidad con Dios, esa relación bien cercana con Dios, nosotros le invocamos ya sea en un momento de paz, de tranquilidad o en un momento de angustia y el Señor siempre responde. El Señor siempre está allí para ayudarnos, para fortalecernos, para hacer que nosotros nos sintamos protegidos, ¿verdad? Ya que su palabra gloriosa dice que el que esté en su mano, ¿quién lo arrebata? Nadie lo va a arrebatar, ¿sí? Cuando hemos estado enfermos, hemos invocado al Señor y le hemos dicho, Señor, mira, esta situación me está pasando. Y tal vez Dios no nos sana en el momento, tal vez Dios no nos libera de esa angustia en el momento, porque yo, por ejemplo, tuve lo que se conoce como la gota, que le dicen la gota ciática, que es algo indescriptible. Yo no se lo deseo absolutamente a nadie tener esa terrible enfermedad. Usted siente que su hueso se quema, ya sea que lo tenga en una rodilla o en las dos, ¿verdad? Por lo general mi problema más grave era en mi pie derecho y de mi rodilla hacia abajo yo sentía un fuego, pero un fuego que me quemaba el hueso. Al mismo tiempo era un dolor. Y es por problema dentro de los discos de su columna. Cuando los discos tienen algún problema, pues ese nervio que va hasta el pie es el que sufre, pues por eso le llaman la gota ciática. Y yo clamé a Dios durante 3 años. Durante 3 años le estuve clamando a Dios. Llegó un momento que yo decía, tal vez con golpear la pared se me quita el dolor, y entonces golpeaba la pared con mi pie de una manera fuerte. El pie me quedaba más adolorido, pero yo trataba de perder ese dolor. Y durante 3 años estuve batallando, pero al mismo tiempo suplicándole al Señor, suplicándole al Señor. Y una noche me acosté con el dolor. Por la mañana me levanté. Mi mente en 3 años se había programado para el dolor. Mi mente sabía que el dolor tenía que estar ahí 24 horas. Pero esa mañana no tuve dolor. Pasó todo el día, no tuve dolor. Llegó la noche, no tuve dolor. Déjeme decirle claramente que pasó una semana en la que mi mente no reaccionaba. Mi mente se había acomodado al dolor durante 3 años. Y ahora tenía una semana que no tenía dolor y todavía no despertaba a la realidad. Era como si, oh, ahí está el dolor, pero no hay problema, ¿sí? Pero de repente como que despierto y digo, bueno, ¿qué ha pasado? Y empiezo a retroceder y me doy cuenta que tengo una semana en la cual no tengo dolor en mi pie. Y entonces dije, bueno, ¿qué fue lo que pasó? O me dormí o qué fue lo que pasó. Pero entonces comencé a entender que Dios había escuchado la oración, que Dios había permitido que durante esos 3 años luchara, batallara y, y al final pues Él me dio la victoria. Y esto es lo que sucede porque muchas veces entramos en estado de desesperación y la desesperación pues naturalmente en el humano es como el pan de cada día. Entramos en temores, en angustias, en ansiedades, desesperaciones. Comenzamos a hacer 1000 situaciones en nuestra cabeza y situaciones fatales, fatales. Por ejemplo, si usted va al doctor y el doctor le manda a hacer un examen y ahí está la mente, pero ¿qué te va a decir? Quizás vas a tener esa enfermedad, quizás, ¿qué te va a decir el doctor? Y comprende todo ese tipo de situaciones. Entonces, es allí donde usted y yo debemos de mirar la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuáles son los 2 órganos más afectados en la vida del cristiano, del humano completo? La mente, el cerebro, aquí, y el corazón. Son las 2 cosas que se afectan, ¿sí? ¿Qué sucede entonces cuando nosotros entendemos la palabra? Bueno, si vamos al libro de Proverbios, miramos que en el primer capítulo, la mamá de Salomón, que era una mujer muy sabia, le está diciendo a Salomón, porque lo está escribiendo allí, le dice, hijo mío, pueda que sea David el que le haya dicho, ¿verdad? Pero solo aparece hijo mío, refiriéndose a Salomón, si encuentras la sabiduría, ponla como una diadema en tu cabeza y como un collar en tu cuello. Mire las 2 partes del cuerpo que son mencionadas aquí, la cabeza y el cuello.
Y habla de la sabiduría. De esa sabiduría que nos hace entender que nosotros tenemos una arma poderosa, que es la palabra, y que tenemos un confort en la palabra, que tenemos una seguridad en la palabra, que cuando la sabemos usar, cuando la sabemos expresar, cuando la ubicamos correctamente en el lugar más exquisito de nuestra vida, entonces es cuando la palabra se hace eficaz en nosotros. ¿Sí? Se hace eficaz en nosotros. Yo ya le he dicho en algunas transmisiones anteriores que, por ejemplo, mi verso favorito está en el Salmo 91. Creo que es ahí como el versículo 5 o 6, por ahí así. Pero ¿qué dice ese versículo? Esos dos versículos. Dice, no tendremos terror nocturno. Observe bien. No tendremos terror nocturno, de saeta que huele de día, pestilencia que anda en la oscuridad o mortandad que en medio del día destruye. Fíjese bien lo que dice. ¿Qué es un terror nocturno? Por ejemplo, este viernes recién pasado, la noticia fue que allí venía un señor y una señora con su hija de una iglesia. No sé exactamente de qué iglesia venía. Y un tipo de 17 años, un muchacho de 17 años, bien borracho, para que tenga una idea, bien borrachito, venía a toda velocidad y los agarró de frente. Estrelló su carro con... El tipo no se mató. Miren cómo es el diablo, ¿no es cierto? No se mató. Pero sí mató al señor, mató a la señora y a la hija de ellos, la ha dejado arruinada para toda su vida. ¿Qué le parece eso a usted? ¿Cuál es el terror nocturno? La muerte se mueve por todos lados. Los espíritus de muerte se mueven por todos lados. En las carreteras, ¿sí? En las calles, en los lugares donde menos ustedes lo piensan. Ahí se mueven los espíritus. Nosotros los humanos no los podemos ver. Pero esos espíritus de muerte están en la mente del asesino, del drogadicto, del alcoholizado, del enfermo mental. Están allí. Ellos entran, como Juan por su casa, y controlan al humano. Por eso es que usted mira tanta violencia. Por eso es que usted mira tanta muerte. Por eso es que usted mira tanta enfermedad, tanta angustia. ¿Sí? Por eso es que ese salmo es sagrado y es maravilloso. Dice, no tendremos terror nocturno. ¿Sí? De saeta que huele de día. ¿Qué es una saeta? Un demonio. Un ataque demoníaco. ¿Sí? Un ataque demoníaco. No tendremos terror nocturno de saeta que huele de día. Pestilencia, puede ser una enfermedad, un malestar de repente. ¿Sí? Entonces es allí donde nosotros, cuando ubicamos esa palabra correctamente, es donde la gloria de Dios se expresa sobre nuestra vida, se derrama sobre nuestra vida. Pero cuando nosotros tenemos la Biblia solamente para leerla en la congregación, o para lo que hacen muchos pseudo cristianos, para polemizar, para dar a entender que saben más que el otro, ¿cierto? Sí. Porque aquí hay, yo creo que ya no hay doctores en teología aquí en las redes sociales. Aquí hay ya divinidades en teología. Sí, lo digo con sarcasmo, divinidades en teología. Porque aquí todo el mundo sabe y son cheros de Dios. Son amigos de Dios. Son cheradas con Dios. Pues van y cenan, desayunan con Dios. Según lo que se oye en las plataformas, según lo que se ve en las predicaciones. Dios me ha dicho, Dios me ha revelado. Pero yo le digo una cosa. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Para que exista una relación así donde Dios habla como lo hacía en el tiempo antiguo a los hombres, debe de existir una vida íntima. Ellos comenzaron en algún momento de sus vidas, de su relación con Dios, con temores, como en el caso de Samuel. ¿Usted se recuerda a Samuel cuando era un jovencito? Cuando Samuel, su mamá lo llevó para el templo para que sirviera desde niño,
Samuel no conocía a Dios en una experiencia personal, sí, teórica sí, porque era el Dios de sus padres, de sus ancestros, sí, y estaba bien impregnado de Dios en su mente, en su corazón, pero él no había tenido una experiencia, él no conocía la voz de Dios. Pero qué maravilloso es de cuando Dios le habla, Samuel, dime Señor, y se levanta a buscar al sacerdote a Elí. Le dice Elí, no, yo no te he llamado. Allá después de la tercera vez le dice Elí, no, quédate tranquilo porque quizás es el Señor que te está hablando. Y ahí comienza una relación entre Samuel y Dios. ¿Sí? Así Dios nos entrena a través de adversidades, a través de luchas, a través de circunstancias. Dios nos va entrenando para que nosotros vayamos creciendo, vayamos madurando, vayamos teniendo esa vida íntima con Dios. Aquí en el libro del profeta Jeremías, por ejemplo, hay una porción que a mí me encanta, me fascina tanto, y yo se la voy a mostrar en esta noche a usted, porque es súper importante esta porción. Está en el capítulo 23, pero quiero leerle el verso 18. Mi verso favorito son estos dos, el 18 y el 22. Pero le voy a leer el 18. Dice el verso 18. Vamos a ver. Dice, porque, verso 18, Jeremías 23 y verso 18, por si usted lo quiere buscar en su Biblia. Porque, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra. ¿Sí? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién fue? No los sacerdotes de Israel, no los profetas de Israel, porque el verso 22 de aquí mismo dice, pero si ellos, ¿y quiénes son ellos en plural? Los sacerdotes y los profetas. Si ellos, sacerdotes y profetas, hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero como los sacerdotes y los profetas no estaban en el secreto de Dios, sus canales estaban puestos tal vez en la riqueza, porque créamelo, de todo corazón se lo digo, la riqueza enloquece, trastorna, ya lo dice el libro de Santiago, el amor, no dice que el dinero es malo, observe eso, dice el amor, o sea, lo que sale de usted, el amor, la avaricia, el apetito desenfrenado por el dinero, dice que es la raíz de todos los males. Y eso es lo que le ha pasado a muchos televangelistas, llámese Benny Hinn, Kenneth Copeland, Guillermo Maldonado, Cash Luna, salen como referentes, como cheradas de Dios, ¿verdad? Oh, es que Dios me ha hablado. Mire, el hecho, ellos no tienen nada, honestamente no tienen nada de Dios. Le explico por qué. Porque lo que ellos tienen son teorías. Lo que ellos tienen son léxicos, son palabras, son carismas, son envolvimientos, son razonamientos humanos. Pero si ellos hablaran palabra de Dios, palabra tras palabra tras palabra, y no solamente hablaran palabras, sino vivieran esa palabra, yo le garantizo que Dios haría maravillas en ellos. Maravillas. Pero lo que nosotros vemos ahora es un montaje, un fraude, un chantaje, ¿sí? Los vemos más interesados en predicar acerca del dinero, en hablar de prosperidad. Es decir, no, si usted no le da su diezmo, su dinero a Dios, usted no entra al cielo porque Dios espera que usted siembre. Y utilizamos la palabra sembrar. Es tremendo. ¿Hasta dónde hemos llegado? A veces me he preguntado en mi corazón, ¿cuál va a ser el final de esta historia, Señor? Bueno, tenemos dos puntos importantes ahí. Uno es el que manejamos todos los días dentro de nuestras iglesias cristianas evangélicas. Cristo viene, hermano. Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene. La trompeta ya está a punto de sonar, hermano. Es más, ya oímos el sonido de la trompeta. Cristo viene. Yo le muestro a través de la Biblia que no. No, todavía no viene Cristo. Le voy a explicar por qué. Porque de acuerdo a lo que dice Jesús allá en Mateo 24,
que habla acerca de la guerra, rumores de guerra, pestilencia, etcétera, etcétera, dice, pero aún no es el fin. ¿Sí? Pero aún no es el fin. Y luego usted va a la segunda Tesalonicense, en el capítulo 2, y allí usted va a ver claramente, allí dice que no vendrá, ¿sí? Y tenemos dos personajes que vienen, el anticristo y Cristo. No vendrá ninguno de ellos dos sin que antes se manifieste la apostasía y aparezca el hombre de pecado. No Jesús, el hombre de pecado. O sea, iglesia, lo que te quiero enseñar, y te lo estoy diciendo de parte de Dios, es que la señal más eminente de que ya el anticristo aparece es la apostasía. La degradación de la bendita fe. La materialización de la bendita fe. Corazones malvados y perversos que hoy están arriba de los púlpitos. Hombres que creen que son santos, pero llevan una vida echada a perder. Hombres, usted tiene el caso del pseudo, un demonio encarnado, el famoso apóstol Zúñiga. Ese hombre lleva arrastrado tanta gente a la condenación, que si le dan 1000 años en la cárcel, eso no es nada para él, porque en la eternidad va a estar hundido allí por siempre. ¿Sí? Un hombre tan ignorante, pero tan ignorante de las verdades de Dios. Ese es un extremo. El otro extremo es aquellos, se llaman los intocables, aquellos que lo saben todo, son cheros de Dios, y Dios solamente a ellos les revela sus secretos. A nadie más, solo a ellos se los revela. Ahí están los dos extremos. La apostasía aparece de allí, del interior de la congregación, del interior de la iglesia. ¿Sí? Sobre todo hoy que tenemos redes sociales, en donde esto se convierte en un mercado, así como cuando usted entra a un mercado regular, ¿verdad? Va tocando las frutas, las verduras, ¿verdad? Todo va tocando, y la que le gustó, esa la escoge y luego pide una rebaja, ¿cierto? Entonces el evangelio se ha convertido en lo mismo, en un mercado de gustos. Cada gente quiere tener su propio becerro para adorarlo. ¿Sí? Y cada líder le quiere hacer su becerro a cada miembro o a las familias adineradas que aportan más para que estén tranquilas, conformes, relax. ¿Sí? Yo he estado en congregaciones humildes, gente, hombres de Dios, llenos de Dios, no son espectaculares, no hacen escándalo, no hacen nada, pero están llenos de la sabiduría de Dios. Como he estado en iglesias donde lo que más importa es el dinero, es la riqueza, es el tener, es el vestirse bien, el presentarse bien, el maquillarse bien, aquellas coinonías, tú me adoras, yo te adoro, tú me alabas, yo te alabo. Tremendo, ¿no? ¿Cómo nos va a hallar el Señor? ¿Cómo nos va a hallar el Señor? Entonces quiere decir que la apostasía es la primera que viene. Es como la preparación, así como cuando Juan el Bautista vino y preparó el camino para que la gente esperara a Jesús, ¿cierto? Entonces la apostasía es la preparación para que venga el anticristo. Entonces dice, pastor, eso no es lo que me han enseñado a mí, pastor, no, pues mire. Entonces ahora yo le pregunto a usted, le voy a hacer dos preguntas. ¿Probó Dios a Israel en el desierto? ¿Sí o no? La Escritura me enseña que sí. Moisés le dijo a Israel, Jehová Dios te trajo estos 40 años por el desierto para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Y cómo encontró Dios a Israel en el desierto? Falso, falso, falso. ¿Probó Dios a Adán y a Eva en el paraíso? Sí, los probó. ¿Probó Dios a todos sus siervos? Los probó. ¿Probó Dios a Israel hace 2000 años? Sí lo probó, porque Cristo vino y lo echaron y lo condenaron y lo mataron. ¿Sí? Entonces la gran pregunta es, ¿va a probar Dios a aquellos que pregonamos ser suyos? ¿Sí o no? Sí. Tiene que probarlo.
y probados por fuego. ¿Y cómo los va a probar Dios? Bueno, aquí le enseño. Pablo dice en esa misma carta de 2 Tesalonicenses, dice claramente, no se dejen mover, ni por espíritu, ni palabra, ni por carta. No se dejen mover, ni por espíritu, ni palabra, ni por esto. O sea, Pablo dice, manténganse firmes. Ya les pusimos el fundamento en sus corazones. Es más, en el libro de Gálatas, Pablo dice en el capítulo 1, le dice a los galácticos, les dice, estoy admirado de que tan prontito se hayan apartado de aquel que os llamó para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio diferente, sino que hay quienes os perturban y quieren apartaros. Entonces Pablo dice, toma dos grupos y dice, si uno de nosotros, o sea los discípulos, incluyéndolo a él, les anuncia un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Y si un ángel del cielo desciende y les anuncia otro evangelio del que ya les hemos enseñado, sea maldito. Los pone bajo maldición. ¿Qué le parece? Sí. Él habla claramente y dice que en los últimos tiempos estarán saturados de espíritus inmundos y doctrinas de demonios. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es ese. Mantenernos encantados. ¿Verdad? Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea Dios. El profeta me habló. El apóstol está dirigiendo mi vida. Mire, qué vergüenza. A mí me da pena, de verdad. Se lo digo. Una manipulación diabólica. Este señor Guillermo Maldonado dice, por ejemplo, dice, todos aquellos que predicadores, todos necesitan la cobertura. Dice, por ejemplo, las personas, los siervos que están bajo mi cobertura, las cosas que Dios hace conmigo, también Dios las hace con ellos, porque la cobertura mía la tienen ellos. Miren lo que habla el hombre. Dios santo. En vez de honrar a Jesucristo, se está exaltando él. ¿Qué cobertura? Yo le puedo dar amor, cariño, ayuda a usted, lo que sea, pero yo no le puedo dar la cobertura que solamente Cristo le ofrece. Porque Él fue el que hizo la obra más maravillosa en la cruz. Su sangre se derramó, su vida se derramó. Él es. Por eso dice la Escritura que el Señor nos cubre con sus alas. Dice, bajo sus alas estaremos. Esa es la cobertura de Dios. Pero este es un tipo de manipulación para decir, véngase, sométase a lo que yo digo y a lo que yo quiero. Véngase como esclavo. Mire, yo conocí un pastor aquí en la ciudad de Los Ángeles. ¿Sabe qué hacía el pastor? Tenía sus propios discípulos. Uno le limpiaba los zapatos, bien limpiaditos. El otro le traía la comida y se la servía. Otras hermanas, como discípulas, cuidaban a sus niños, malcriados, por cierto. Y la señora de este hombre, un demonio encarnado, soberbia, vanidosa la mujer. Allí no había reporte de ofrendas ni comentarios, porque las señoras nomás caían las ofrendas y pum, a la cartera de ella y vámonos. Increíble, ¿no es cierto? Y entonces un día viene uno de estos hermanitos muy amoroso y entonces me invita a mí a su casa, a una carnita asada y voy. No, viene el problema que me hizo este hombre. Me dijo, él tenía que pedirme permiso a mí para invitarte a su casa. Otro pastor vino y me llamó y me dijo, reunámonos en tal parte. Después que prediqué en su iglesia, nos reunimos en un lugar y me dice, ¿tú estás visitando la casa de la hermana fulana y tal? Sí. Ella me ha invitado como 2 veces a su casa. ¿Te ha dado el diezmo a ti? No. ¿Por qué? Le digo. Porque ella tiene 2 semanas que no da su diezmo. Entonces deduzco que te lo está dando a ti. Y eso es antibíblico. Y yo le dije, disculpe, pastor, yo no vine por diezmos. No vine por miembros. Otro pastor, y aquí, mire lo grande es, el superintendente de las asambleas de Dios del Pacific Latinoamérica, lo más grande, lo soberano, ¿sí? Llego a predicar a su iglesia, pasa una semana, una miembro de ellos, de él, me invita a su congregación, me invita a su casa a una vigilia, y voy a su casa a una vigilia. Al día siguiente, ahí estaba el teléfono del pastor, llamando. Y superintendente, escuche bien, no un pastor regular, superintendente. Y me dice, ¿tú te llamas fulano tal? Sí. ¿Por qué estuviste en la vigilia anoche en la casa de la miembra mía de fulano tal? Y yo le dije,
dígame cuál es el delito, pastor. Yo hablando le dice con todo respeto, ¿no? Me dice, tú tenías que haberme pedido permiso a mí. Y yo le dije, ¿usted es Jesucristo? Y me dijo, no, yo no acepto esos sarcasmos. No, disculpe, señor, le dije. Usted es un simple humano. Y usted lo que quiere tener es esclavos. Usted lo que quiere es dominar. Me dijo, con una llamada mía se te cierran todas las puertas de Asamblea de Dios. Le dije, hágalo. En primer lugar, usted no es Dios. Usted no me llamó. Usted no sabe de dónde vengo. No sabe quién soy. Porque si usted lo supiera y tuviera conocimiento de Dios, entonces usted respetaría mi persona. Bueno, tuvimos ahí unas cuantas palabras. Para que usted tenga una sola idea de los conceptos tan vacíos y estúpidos que tenemos muchos de los líderes que estamos al frente de obras. Por eso es que yo dediqué mi corazón a predicar a Jesucristo. No denominaciones. Dediqué mi corazón a predicar la gloriosa palabra de Cristo. Para que todo aquel que quiere la vida eterna, para que todo aquel que quiere encontrarse con Jesucristo, se dé cuenta que hay un precio que pagar. Que hay decisiones bajo la dirección del Espíritu Santo que tomar. Si usted se congrega en una iglesia donde el dinero es lo importante, váyase de ahí. Donde su pastor es un vanidoso, un orgulloso, un engreído, váyase de ahí para que su alma se salve y no se pierda. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, es el deseo de mi corazón. Y si esta oración le bendice, pues aquí está sobre su vida. Jehová te bendiga, Jehová te guarde y Él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Amén.